Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas. Aquí está su príncipe y este video va a ser una continuación de mi tutorial de cómo convertirse en un Super Saiyajin en la vida real. En este video te voy a explicar unas cosas que en ese video no expliqué bien y te voy a explicar pues todo esto del Super Saiyajin más detalladamente. Algunas cosas que en ese video no expliqué tan bien o simplemente explicarte pues más detalladamente esto del Super Saiyajin. Así que te recomiendo que primero vayas a ver ese video. Te lo voy a estar dejando en la descripción, también por aquí arribita y al final de este video. Te recomiendo que lo vayas a ver primero porque ahí te explico cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real. Te explico todo perfectamente, pues de cómo convertirte en un Super Saiyajin, todo esto del Super Saiyajin, el fase 1, el fase 2, el Ultra Instinto y todo. Pero en este video te voy a explicar pues unas cosas que en ese video no expliqué tan bien y pues te voy a contar todo esto mucho mejor. Ahora, suponiendo que ya lo fuiste a ver y que ya lo viste y ya sabes pues todo eso, pues ya vamos a empezar a explicarte todo esto mucho mejor. Primero, he de decir que digo el Super Saiyajin y todo esto del Super Saiyajin de Dragon Ball, pero esto no vendría siendo precisamente el Super Saiyajin de Dragon Ball, o sea, el Super Saiyajin de Dragon Ball, esa fase de cabello dorado y todo eso, es algo científico, o sea, uno en la vida real se puede convertir en un Super Saiyajin, o sea, es universal la transformación, le podemos llamar como queramos, el Super Saiyajin, la transfiguración de Jesús, o sea, como queramos. Yo uso de ejemplo a Dragon Ball porque es lo más cercano a esta transformación en la vida real que todos podemos usar. Por ejemplo, también Sonic, también pues cuando usa la Esmeralda Maestra y todo esto pues que se convierte como en Super Saiyajin. O sea, esta transformación es universal. De caricaturas, hay varias caricaturas que tienen esto muy similar como Super Saiyajines y todo esto, pero uso de ejemplo a Dragon Ball porque es lo más cercano a esta transformación, pero no estoy hablando precisamente pues del Super Saiyan de Dragon Ball. Algunas cositas cambian, pero bueno, ya he explicado todo esto, voy a empezar. Muy bien, mira, ya cuando tú te conviertes en un Super Saiyajin, mediante como te hayas convertido, como te explico en mi tutorial, pues que te transformaste por una emoción muy fuerte, o ya te puedes transformar tú a voluntad. Pues ya cuando te conviertes en un Super Saiyajin, tu cuerpo empieza a lanzar chispitas, el cabello se eriza y tu alma desprende una aura dorada que se ve alrededor de tu cuerpo, así como si tú fueras un sol. El Super Saiyajin es así, te prendes en una aura dorada, así como el sol, como si fueses un sol. Y ya todo lo que te expliqué en aquel video. Muy bien, pues te voy a explicar aquí estas cosas que en aquel video pues no te expliqué tan bien. Mira, cuando tú ya te conviertes en un Super Saiyajin y ya estás en un Super Saiyajin, es como si tuvieses energía ilimitada. Tu alma te empieza a dar energía ilimitada. Ya y te sientes así muy eléctrico, te sientes lleno de energía. Y esto puede ser muy bueno, pero también tiene sus puntos malos. Lo malo de esta transformación, pues es que cuando estás convertido en un Super Saiyajin, le exiges a tu cuerpo, le exiges bastante a tu cuerpo, porque tu alma te está dando muchísima energía, así ilimitada prácticamente, y pues tu cuerpo no puede soportar tampoco energía ilimitada y tanto. Te puedes convertir en un Super Saiyajin y puedes mantener la forma del Super Saiyajin por un largo tiempo dependiendo de tu cuerpo y también de tu poder mental, o sea, de cómo puedes controlar tú esto mentalmente, físicamente y espiritualmente, dependiendo de estos tres factores, el cuerpo, la mente y el alma. Es como vas a poder transformarte en Super Saiyan y controlar esta transformación. Si tú tienes un cuerpo muy bueno que puede contener muchísima energía, estás muy bien físicamente, es muy bueno,
y te va a ayudar a controlar esa transformación del Super Saiyajin y poderla aprovechar al máximo sin sentirte tan desgastado por esa transformación. También mentalmente, cómo estás mentalmente para controlar esta transformación. Tienes que tener mucha energía mental, o sea, tener muy buena capacidad mental para controlar todo esto. Te puede ayudar meditar y todo esto para controlar esta transformación y también tu alma. Entonces, pues ya cuando estás en Super Saiyajin es así, te da energía ilimitada y puede ser muy bueno porque toda esta energía ilimitada te sirve para muchas cosas. Puede también curar tu cuerpo, si tienes alguna enfermedad o algo así te puede curar si sabes cómo hacer esto. No es tan así como Dragon Ball que incrementa todo, o sea, la enfermedad del corazón de Goku que la incrementó por 50. O sea, sí y no, te voy a explicar. Si tú tienes alguna enfermedad y algo así, y te conviertes en Super Saiyajin, puedes usar toda esa energía que tienes ilimitada para curar tu enfermedad, si sabes cómo hacerlo. Pero si no sabes cómo hacer esto, tienes energía ilimitada, pero no la puedes controlar todavía muy bien, entonces puede ser hasta malo, porque no sabes cómo controlar toda esta energía ilimitada y pues esos problemas que tienes no los puedes solucionar y tu cuerpo se va a sentir muy sobrecargado de energía que no puedes controlar física ni mentalmente. Entonces, sí hasta puede hacer que te sientas mal físicamente, o sea, te puede hacer daño la transformación. Esto depende de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Es así, el Super Saiyajin. Porque si tienes muchísima energía por el Super Saiyajin, es bueno y malo. Si no sabes cómo hacer, cómo controlar toda esta energía físicamente y en tu mente, o sea, no tienes un físico tan bueno para controlarlo y tampoco la mente, sobre todo la mente, más allá del físico es la mente, para controlar todo esto mentalmente, pues te puede hacer daño en el cuerpo, porque te estás sobrecargando. Es como pues una sobrecarga eléctrica que te están dando muchísima energía, pero tú ya no la puedes controlar, así como Broly, por ejemplo, que tiene que expulsar la energía porque su cuerpo ya no la puede controlar más, su cuerpo y su mente ya no puede controlar tantísima energía que le están dando. Incluso puede explotar por tantísima energía que él no puede controlar. Pero si tú puedes mentalmente y físicamente controlar todo esto, ya tienes un físico muy bueno y mentalmente también sabes todo esto, controlar todo esto mentalmente, tienes una mente muy buena para controlar todo esto, entonces este Super Saiyajin es bueno porque te puedes controlar y ya puedes controlarlo perfectamente sin sobrecargarte, porque tú ya lo puedes controlar perfectamente. Y esto te puede curar y hacer muy bien si sabes controlar todo esto del Super Saiyajin. Y pues es así, o sea, cuando tú te conviertes en un Super Saiyajin y no lo puedes controlar, pues tu cuerpo empieza a desgastarse porque está con muchísima energía y pues es así contraproducente porque le estás exigiendo mucho a tu cuerpo y a tu mente. Esta transformación te puede desgastar porque te estás sobrecargando de energía así, como te digo, te estás sobrecargando de energía que no puedes controlar, así como pues una sobrecarga eléctrica, es así. Pero si puedes controlar todo esto, es bueno porque el Super Saiyajin ya no te va a desgastar, sino que te va a dar mucha energía y la puedes controlar sin que te sobrecargues, la puedes controlar. Así, tu alma empieza a darte energía limitada, pero ya la puedes controlar perfectamente y la puedes pues, aumentar y reducir tú, a voluntad. Tu alma te está dando su energía limitada, pero si tú ya estás con mucha energía, la puedes contener ahí y ya te mantienes en ese estado. Tú vas gastando energía, pues, por ejemplo, si empiezas a volar, vas gastando una energía para mantenerte volando. O simplemente, pues, al caminar, o puedes ir desgastando energía haciendo diferentes cosas, o simplemente expulsando. Tu cuerpo ya tiene mucha energía, ya tienes mucha energía, pero puedes ir expulsando
tu energía así poco a poco, puedes ir expulsando la energía para no sobrecargarte y mantenerte así. Ya cuando tú ya controlaste el Super Saiyajin, no es como antes que te está dando energía ilimitada, pero no sabes pues cómo desgastarla así, pues irla expulsando poco a poco para no sobrecargarte. Cuando no sabes controlar todo eso, pues tienes por ejemplo que lanzar un Kamehameha o hacer muchísimas cosas para gastar esa energía, cosas que gasten mucha energía. Lanzar rayos, volar y hacer muchas cosas que gasten energía para no sobrecargarte. Cuando ya lo controlaste, puedes ir expulsando tu energía poco a poco sin necesidad de lanzar rayos, sino simplemente pues tú ya la sabes controlar perfectamente. No sé si me explico muy bien, pero es así, o sea, tú ya la puedes controlar. Cuando necesitas mucha energía, puedes incrementar tu energía así de golpe, que tu alma te dé mucha energía. Si necesitas mucha energía, aumentarla, o si ya estás con mucha energía, mantenerla ahí. Tu alma te va a seguir dando su energía, pero tú ya la mantienes ahí, expulsándola y controlándola. Esto es así. O puedes también bajar tu energía. Así funciona el Super Saiyajin. Que le digo Super Saiyajin, pero no tiene que llamarse precisamente así, Super Saiyajin. Así funciona esta transformación. El fase 1, el fase 2, el fase 3, como te conté en el tutorial. Esto funciona así. Entonces tienes que trabajar mucho, mentalmente sobre todo, meditar y hacer varias cosas que te den más fuerza mental para controlar esta transformación y también físicamente para poderlo controlar. Para poder controlar el Super Saiyan y sacarle el máximo provecho y que no sea malo como al principio si no lo sabes controlar. Y pues es así, o sea, tú tienes que entrenar muchísimo mentalmente sobre todo, pero también físicamente para poder controlar esta forma del Super Saiyajin. Mentalmente, para trabajar mentalmente, tienes que meditar, hacer ejercicios mentales que te ayuden a tener una mente muy poderosa para poder controlar el Super Saiyajin. Meditar, ejercicios mentales para poder controlar todo esto del Super Saiyajin. Y te digo, el Super Saiyajin es así. Es bueno si lo puedes controlar, malo si no lo puedes controlar. Así es el Super Saiyajin. Más o menos pues como en Dragon Ball, que a veces te puede hacer daño, como a Goku que le dio la enfermedad del corazón por el Super Saiyajin, porque en aquel entonces no lo podía controlar, o bueno, porque incrementa tu fuerza y muchísimas cosas, así como en Dragon Ball. Uso de ejemplo Dragon Ball, pero no tiene que ser precisamente Dragon Ball esta transformación. Es así. Entonces, pues tienes que saber controlar toda esta energía para sacarle el máximo provecho al Super Saiyajin. Te digo que en aquel tutorial, pues te cuento más de esto. Y es así. Y bueno, también te voy a explicar esto de las emociones, o sea, de cómo convertirte en Super Saiyajin. Que ya te lo expliqué en el tutorial, pero pues te voy a explicar un poquito mejor. Mira, tú te puedes convertir en Super Saiyajin mediante dos formas. Mediante una emoción muy fuerte o a voluntad. Lo más fácil es cuando no tienes suficiente energía, pues una emoción muy fuerte. O sea, necesitas tener mucha energía para convertirte en Super Saiyan a voluntad. Si no tienes suficiente energía, no te puedes hacer sentir esa sensación eléctrica a voluntad como te explico en el tutorial, necesitas una emoción muy fuerte. Te puedes convertir mediante varias emociones fuertes. Te puedes convertir mediante la ira, así como en Dragon Ball, pero tiene que ser una ira positiva, buena, no negativa, como te explico en el tutorial. Aunque la verdad sí es difícil mediante la ira, porque tiene que ser una ira positiva y así para convertirte en Super Saiyan. Mediante la ira es muy difícil, la verdad, es muy difícil mediante la ira. Se puede, pero es muy difícil. Después, la más fácil es la felicidad. La felicidad es la más fácil porque es la más fácil. Pues cuando te sientes muy feliz, muy positivo, o sea que siempre eres alegre. Porque tú cuando te ríes mucho y eres muy alegre, siempre te sientes lleno de energía, te sientes eléctrico. Si te empiezas a reír bastante, pues hasta sientes chispitas, sientes que se te eriza
el pelo, cuando eres muy alegre y feliz. La alegría es lo más fácil para convertirte en Super Saiyajin, una emoción muy fuerte de alegría y de felicidad. También mediante el miedo. El miedo también es la segunda emoción más fácil para convertirte en Super Saiyajin. Pero el miedo bueno, así como de algo inesperado, no el miedo malo, que también te lo explico en el tutorial. El miedo bueno es cuando tú te asustas, que te espantas por algo que no esperabas. Por ejemplo, que tú estás viendo una película de terror y de repente sale algo que no te esperas. En ese momento te asustas y te sientes muy eléctrico y se te eriza el pelo, se te eriza el cabello. ¿Por qué? Porque ante un estímulo así, tu alma te da energía para enfrentar esa situación. O sea, tu alma cree que eso es una situación real, que estás en una situación real en la que tu vida está en peligro, tu vida está en peligro. Entonces por eso te da mucha energía. Por eso cuando tú te espantas por una película de terror o por algo en la vida real, luego se te eriza el cabello, sientes la piel de gallina y todo eso, te sientes muy eléctrico. Porque es una situación en la que tu vida corre peligro. Por eso tu alma te da muchísima energía para que puedas afrontar ese peligro, para sobrevivir, para pelear y todo eso. Así también te puedes convertir en un Super Saiyajin. Si experimentas pues miedo, una emoción así muy fuerte de miedo y algo así, tu cabello se eriza, dependiendo de tu emoción y de cómo esté la situación, te puedes convertir en un Super Saiyajin mediante el miedo. Te puedes convertir en Super Saiyajin mediante varias emociones fuertes que te hagan sentir eléctrico. Emociones que te hagan sentir eléctrico y que hagan que se te erice el pelo. Emociones que hagan que sientas la piel de gallina. Así te puedes convertir en un Super Saiyajin. Para tener mucha energía. También te puedes convertir en un Super Saiyajin a voluntad. Pero para hacer esto, tú ya tienes que haber trabajado mucho mentalmente para esto. Al convertirte tú en Super Saiyajin a voluntad, sin depender de una emoción externa, prácticamente es que tú tienes tanta energía y controlas tu estado de ánimo a voluntad que puedes convertirte en Super Saiyajin a voluntad. Puedes aumentar tu energía a voluntad, tu electricidad. Tú, al hacer esto, te puedes convertir en un Super Saiyan a voluntad porque pues manipulas tus emociones y tu energía a voluntad. Puedes hacerte sentir a voluntad esa sensación eléctrica. Como por ejemplo Caulifla, que hace que en su espalda se junte mucha energía y se transforma en Super Saiyajin. Así es, convertirte en Super Saiyajin a voluntad. Que tú ya tienes mucha energía en tu cuerpo y simplemente la aumentas lo más que puedes. Sientes energía, sabes cómo se siente la sensación de electricidad y a voluntad la aumentas y te conviertes en un Super Saiyajin. En Super Saiyajin. También puedes, mediante un estado de ánimo, por ejemplo, que tú ya controlas tus emociones y puedes recordar así como en Dragon Ball. O sea, en Dragon Ball hay dos formas, o sea, sí, mediante las emociones, que es como casi siempre se transforman Goku, Vegeta y todos estos que, por ejemplo, dicen que ya cuando te conviertes en un Super Saiyan inmediato, una emoción muy fuerte, tienes que recordar ese momento. Ya después Vegeta y todos estos ya se transforman en un Super Saiyajin por recordar esa emoción fuerte. O sea, estos cuando sienten otra vez una emoción fuerte, ellos ya a voluntad, sin que nada ocurra, ellos ya recuerdan esa emoción fuerte. Ellos recuerdan cómo se sintieron y al recordar esa emoción tan fuerte, la vuelven a revivir. Ellos piensan en esa emoción tan fuerte que la reviven y hacen que sus cuerpos y todo se sienta exactamente igual. Entonces se convierten en un Super Saiyajin por eso, porque recuerdan la emoción fuerte que vivieron, la experimentan de vuelta mentalmente, la sienten, la incrementan, esa emoción, ese recuerdo que tuvieron, y así se transforman en Super Saiyajines, controlando pues, sus recuerdos. Así se convierten en Super Saiyajines. Después, la otra es que tú, no mediante una emoción, sino que tú simplemente aumentas tu energía
a voluntad. Puedes hacer que recordando un evento, transformarte en Super Saiyajin. Recuerdas algo, y te transformas en Super Saiyajin por ese recuerdo, por la energía y la emoción que tiene ese recuerdo. O también te puedes convertir sin necesidad de recordar nada. Simplemente tú te concentras en tu cuerpo, incrementas tu energía y te sientes eléctrico, y así te conviertes en Super Saiyajin también. Así funciona esto también. Y también el tiempo que dures convertido en Super Saiyajin depende. Si te transformaste mediante una emoción muy fuerte, no por recordar la emoción fuerte, sino porque la viviste en ese momento. En ese momento viviste una emoción tan fuerte que te convertiste en Super Saiyajin, no porque la recordaste del pasado. Si es así, porque la viviste en ese momento, te vas a sentir muy eléctrico y así. Y te vas a mantener convertido en Super Saiyajin todo el tiempo que dure esa emoción. Porque ya después, pues con el tiempo, vas a ir destransformándote en Super Saiyajin. Porque la emoción que sentiste tan fuerte en ese momento, pues con el tiempo se va a debilitar. Va a ir pasando el tiempo y te vas a ir calmando de esa emoción que hizo que te transformaras en Super Saiyajin. Con el tiempo se va a ir relajando y relajando. Y ya cuando no sientas esa emoción fuerte, ya no sientas esa sensación eléctrica, ya no sientas esa sensación eléctrica por la emoción fuerte, pues ya te vas a desconvertir en Super Saiyajin. Pero si tú lo controlas a voluntad, porque recuerdas una emoción fuerte, te vas a mantener en Super Saiyajin, porque tú a cada rato vas a poder recurrir a esa emoción. Tú sientes que te estás desconvirtiendo en Super Saiyajin, sientes que ya se te está pasando la emoción, la vuelves a recordar, vuelves a concentrarte en ese momento y te vuelves a convertir en Super Saiyajin. No te desconviertes, lo mantienes así, porque estás, cada vez que sientes que ya te estás debilitando, recuerdas esa emoción tan fuerte y te mantienes en Super Saiyajin. Así funciona si recordaste una emoción muy fuerte. Si tú lo controlas a base de tu cuerpo y de tu energía, pues esto es de otra forma. Te mantienes convertido en Super Saiyajin porque tú tienes bastante energía, tienes muchísima energía. Vas sintiendo pues que te vas apagando, te vuelves a concentrar y aumentar esa energía y te mantienes así convertido en Super Saiyajin. No por una emoción, sino porque tienes muchísima energía. Pero para hacer esto, sin necesidad de recordar una emoción fuerte, para mantenerte únicamente por tu energía propia, tienes que tener muchísima energía y prácticamente ya tener un poder mental muy alto, porque las almas tienen energía limitada. Al hacer esto te conectas tal cual con tu alma y tu alma te da su energía limitada y ya tienes muchísimo poder para controlar todo esto. No requieres de una emoción fuerte, sino que tú ya sabes perfectamente cómo se siente esa sensación eléctrica. Tienes energía prácticamente ilimitada, se la puedes pedir a tu alma cada vez que quieras, puedes hacer esto cada vez que quieras, y así te mantienes en Super Saiyajin, porque ya tienes energía ilimitada, y cuando te sientes que te estás apagando, recuerdas esa sensación y tu alma te empieza a dar su energía ilimitada para mantenerte así. Pero tienes que trabajar muchísimo para esta última fase. Está la más fácil, que es una emoción muy fuerte en el momento preciso. La segunda es recordar esa emoción fuerte una vez que ya la hayas vivido, pero para esto tienes que ya haber trabajado mucho tu mente para poder experimentar esa sensación de vuelta, esa emoción fuerte. Y la tercera, que ya no dependes de nada, sino de que tú ya tienes energía limitada, ya eres prácticamente muy espiritual, ya tu alma, puedes pedirle a tu alma la energía ilimitada que tiene todo este rato y así. Esos son los rangos para convertirte en Super Saiyajin. Y pues ya te puedes desconvertir en Super Saiyajin cuando tú quieras también. Cuando se te acabe esa sensación, esa emoción, ese recuerdo, te desconvertirás en Super Saiyajin. La primera vez, si te convertiste mediante una emoción muy fuerte, te desconvertirás y te puedes desconvertir simplemente tranquilizándote, respirando y ya intentando bloquear esa emoción que viviste en ese momento, tranquilizándote y dejándola fluir, que pase. Entonces te desconvertirás en Super Saiyajin a voluntad, ya expulsando esa sensación y esa emoción.
Si es mediante un recuerdo de emoción fuerte, pues te desconvertirás cuando ya no estés concentrado en esa emoción y ya te vuelvas a tranquilizar y dejes de recordar esa emoción y todo eso. Y si es mediante tu energía ilimitada que tienes, porque ya eres muy bueno mentalmente y eres muy poderoso, simplemente pues te tranquilizas igual y ya dejas de estar aumentando tu energía y le empiezas a bajar. También puedes bajarla a voluntad. Cuando ya eres muy mentalmente ya muy poderoso, la bajas a voluntad como te expliqué antes. Y así funciona esto del Super Saiyajin. Bueno, y esta tercera fase en la que ya no dependes de una emoción fuerte, sino que en esta fase ya tú puedes pedirle a tu alma su energía ilimitada y puedes aumentar tu energía a voluntad. En esta fase ya tú sabes cómo se siente esta sensación eléctrica, mentalmente ya eres muy poderoso para controlar la energía y todo esto. En esta fase, tú puedes controlar tu energía a voluntad. Puedes aumentarla a voluntad y disminuirla a voluntad. En esta fase, ya cuando tienes este poder mental que puedes aumentar y reducir tu energía a voluntad, pues para convertirte en Super Saiyajin, simplemente la aumentas hasta convertirte en Super Saiyajin. Y cuando te quieres desconvertir en Super Saiyajin, la bajas a voluntad y te desconviertes en Super Saiyajin. Así funciona esta fase, en la que ya no dependes de una emoción, sino que tú ya sabes cómo se siente la electricidad, la energía y todo esto, y puedes aumentar y reducir a voluntad tu energía para convertirte o desconvertirte en Super Saiyajin. Así funciona esta última fase que te digo. Y bueno, ahora te voy a explicar un poquito del cabello erizado. Por ejemplo, cuando tú te conviertes en Super Saiyajin, el cabello se te eriza. Yo ya grabé un video de la electricidad estática. O sea, tú puedes hacer esto. Con un globo, frótate el cabello y vas a ver que se eriza. Así pasa con el Super Saiyajin, que si te frotas un globo, se te eriza el cabello como si fueses un Super Saiyajin. Ya te digo cómo se eriza el cabello y todo esto. Pues bueno, dependiendo de tu cabello, esto variará. Mira, me explico. Si tú tienes el cabello largo, así como yo, pues yo ahorita tengo el cabello largo y lo tengo lacio. O sea, así muy lacio, o sea, caído, o sea, no está erizado. ¿Por qué? Porque la energía que yo tengo no es la suficiente como para levantar el cabello y erizarlo. Pero si me froto un globo, una camisa, algo que me genere electricidad, sí se me eriza el cabello. Se me eriza hasta empieza a lanzar chispitas y se me eriza el cabello así como un Super Saiyajin. Pero necesito bastante energía y electricidad así para que se me eleve tal cual como un Super Saiyajin. Así lo tengo yo, el cabello lacio, porque no tengo suficiente energía para erizarlo. Pero si tienes el cabello más corto, es más fácil que se te erice. Porque los que tienen el cabello corto, así muy corto, prácticamente el cabello lo tienen siempre erizado. O sea, si tú te agarras el cabello o si lo tienes corto, le agarras el cabello a alguien que lo tiene así muy cortito, verás que parecen así como espinitas. Porque está siempre así parado, está erizado. Así pues, como si fuesen espinitas, lo tiene siempre erizado. Porque él tiene suficiente energía en su cuerpo como para mantener erizado su cabello. Cuando se baña o se moja el cabello, pues sí se le cae un poquito, o sea, se le aplana y ya no lo tiene así bien erizado que hasta parecen espinitas. Pero si lo tienes seco, así se te va a poner. Si tienes el cabello corto, se te va a parar como si fueses un Super Saiyajin, así como espinitas, porque tienes suficiente energía para mantenerlo así. Hay varios que tienen el cabello así muy corto, o unos que no lo tienen tan corto, sino que tienen así como aquí un poco de cabello, pero sí lo mantienen erizado. Tú te pasas la mano y siempre lo tienes así parado, sin necesidad de gel. Voy a ver si encuentro unas imágenes para ponerte por aquí en la pantalla para que veas. Que lo tienen así erizado, que se pasan la mano y lo tienen así. Y por más que se lo aplanen, luego se esponja, se lo aplanan, pero se vuelve a esponjar el cabello.
es porque tienen suficiente energía para mantenerlo así erizado. Y así es el Super Saiyajin. Pero los que tenemos el cabello más largo, pues normalmente lo tenemos más lacio porque no tenemos suficiente energía para mantenerlo así esponjado y erizado. Yo de pequeño siempre tenía el cabello cortito y siempre lo tenía así como un erizo, muy espinoso, erizado. Me agarraba el copete y siempre lo tenía así, más o menos esponjadito. Por más que me lo aplanaba, se volvió a esponjar. Ahorita mismo pues ya me dejé el cabello largo porque me gusta tenerlo largo. Y si me llego a convertir en un Super Saiyajin por experimentar una emoción muy fuerte o algo así, el cabello largo te va a ayudar. También depende de tu energía. De hecho, hasta esto lo expliqué en mi segundo video en una partida de Minecraft. Expliqué un poquito eso del cabello erizado. Hasta ahorita, yo como tengo el cabello muy largo, es bueno si tengo mucha energía porque el cabello te ayuda a regular la energía. También te lo explico en el tutorial de Super Saiyajin. Si tú no tienes mucha energía, hasta es bueno tenerlo cortito porque tienes el cabello erizado. Pero si tienes mucha energía, es bueno tenerlo largo, porque aún tendrás el cabello algo erizado, dependiendo de tu energía. Yo ahorita mismo pues lo tengo súper lacio porque también lo tengo muy largo. Si me lo llegas a cortar más, yo que sé, como pues corto o incluso un poquito así, estaría un poquito esponjadito. No bien parado como un Super Saiyan, pero sí esponjado. Así funciona la electricidad y todo esto. Pues si tú tienes el cabello cortito, lo tienes así esponjado porque tienes suficiente electricidad. Y conforme te va creciendo, pues ya tú vas a ver hasta dónde lo puedes mantener así esponjado y parado, hasta dónde da tu energía. Para esto, si lo tienes así, el cabello hasta aquí como hasta aquí, y lo puedes mantener todavía esponjado, no bien parado como el Super Saiyan, pero sí esponjado, pues es un indicatorio más o menos de tu energía. Así funciona, te digo. Pues yo recomiendo incluso que te dejes el cabello un poco más largo, porque aunque lo tengas así lacio, porque no tienes suficiente energía para mantenerlo esponjado y erizado, aunque lo tengas así lacio, es bueno porque en algún momento tú vas a tener mucha energía, ya sea por convertirte en Super Saiyajin, por escuchar música, por ser feliz y alegre, y tener el cabello largo te ayuda a controlar esta energía. Es bueno tener el cabello largo. Pero así funciona esto del Super Saiyajin, o sea, del cabello erizado. Ya uno con el cabello así de largo, si se convierte en un Super Saiyajin, si se eriza bastante y se para totalmente, porque el cabello te ayuda a controlar esa energía. Esto te lo explico yo en el tutorial. Y bueno, esto es así del cabello erizado y desponjado y que tiene mucho que ver con la energía que tú tienes. Y ahora te voy a explicar la fase del ultra instinto, que esto también te lo explico en mi tutorial, pero aquí te lo voy a explicar mejor. Y digo ultra instinto porque es la fase que más se parece, el ultra instinto o el modo bestia de Gohan. Es lo más parecido a esta fase que se puede alcanzar en la vida real. Uso este ejemplo, pero pues ya sabes que vendría siendo una fase de la vida real y no precisamente de Dragon Ball. Bueno, esta fase se consigue como el Super Saiyajin. Tienes que tener un poder mental muy alto para controlarla. Tu cuerpo también tiene que saber soportar esta transformación y tienes que sentir toda esa sensación eléctrica en tu cuerpo, sentir toda esa energía. Y en esta fase prácticamente ya eres un ser de cuarta o quinta dimensión. Tu cuerpo físico prácticamente desaparece en el sentido de que ya no pesa nada, ya no es de tercera dimensión. Se sigue viendo, tú puedes seguir viendo tu cuerpo y los demás pueden seguir viéndote, pero ya no eres de tercera dimensión. Prácticamente ya eres un ser de cuarta o quinta dimensión. Tu cuerpo y tú ya vibran en una dimensión superior, así como los fantasmas, que los puedes ver, pero sus cuerpos ya no son sólidos, ya son de una dimensión superior de cuarta o quinta, porque ya son mucho más, ya son pura energía.
tienen mucha más energía. Así funciona el ultra instinto o esta fase. Ya eres un ser de cuarta o quinta dimensión, pero puedes seguir manifestándote en la tercera dimensión. Ya cuando estás en ultra instinto, puedes hacer a voluntad que tu cuerpo vuelva a ser sólido de tercera dimensión, concentrándote en tu cuerpo y haciendo que sea sólido, concentrando toda tu energía y bajando a tu vibración a un ser de tercera dimensión para que tu cuerpo vuelva a ser sólido. Pero ya eres un ser de cuarta o quinta dimensión. Tu cuerpo pues ya prácticamente desaparece, ya es como un fantasma. Así funciona esta fase del ultra instinto. O le digo ultra instinto porque es lo más parecido, pero esto es una fase de la vida real. Y el Super Saiyajin vendría siendo un puente entre la tercera dimensión con tu cuerpo físico, porque en Super Saiyajin normal, el fase 1 o el fase 2, el Super Saiyajin normal, tu cuerpo sigue siendo de tercera dimensión, sigue siendo sólido, sigue siendo pues sólido. Tú lo sientes súper ligero, que no pesa prácticamente nada por toda tu energía que tienes. Ya no pesa prácticamente nada y eres muy así flexible y sientes tu cuerpo así, pero sigues siendo sólido de tercera dimensión. Pero también eres un ser de cuarta y quinta dimensión. El Super Saiyajin es eso, un ser de tercera dimensión por su cuerpo físico, pero también de cuarta y quinta dimensión, por tanta energía que tienes y el aura dorada que te envuelve. Puedes interactuar con seres de tercera dimensión por tu cuerpo físico y con seres de cuarta y quinta dimensión por tanta energía que tienes y tu aura dorada, así como fantasmas y ángeles de cuarta y quinta dimensión. El Super Saiyajin es así un puente que puede interactuar en estas tres dimensiones. La tercera, que es la física, la cuarta y quinta, que son más elevadas de energía espirituales. Y el ultra instinto, ya eres prácticamente un ser de cuarta y quinta dimensión. Puedes interactuar con seres de cuarta y quinta dimensión, pero también puedes manifestarte en la tercera dimensión, concentrándote y haciendo que tu cuerpo vuelva a ser sólido de tercera dimensión. Así funciona esta fase del ultra instinto, que le digo ultra instinto porque es lo más parecido, pero no es el ultra instinto, esto es de la vida real. Algo que tú puedes hacer si entrenas bastante y todo esto. Y así funcionan estas fases. Y bueno, esta fase del ultra instinto y del Super Saiyajin funcionan así. El ultra instinto, eres un ser de cuarta o quinta dimensión, prácticamente así como un ángel. Que los ángeles son seres de cuarta o quinta dimensión, energéticos, pero se pueden manifestar en la tercera dimensión y pueden tener cuerpos físicos. Así funciona esto. Pero pues para alcanzar estas fases necesitas un poder mental muy alto, tu mente trabajarla mucho, tener mucha energía y todo esto para alcanzar estas fases en la vida real. Pero se pueden alcanzar perfectamente. Y estas cosas son unas cosas que en mi tutorial no expliqué tan bien, o que sabía que podía explicarlas mejor, por eso grabé ahorita este video. Espero que este video te haya servido. El bueno es el tutorial que te voy a dejar en la descripción, este está súper completo, pero en este video pues te explico estas cositas extras, porque estas cosas las podía explicar mejor, así que ya las expliqué mejor, pues para que te ayude más. Eran estas cosas las que te quería contar del Super Saiyajin y todo esto. Que uso de ejemplo a Dragon Ball, pero recuerda que esto es en la vida real, es una transformación real. No es precisamente Dragon Ball. Entonces, pues, era esto lo que quería hacer. Explicarte estas cositas extras. Y si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte. Seguir haciendo más videos de estos. En la descripción también te voy a dejar otros videos, como cómo hacer un Kamehameha en la vida real, que es otro tutorial que tengo.
y otros tutoriales y videos muy buenos que tengo ahí. Y pues ya con esto voy a terminar este video. Y nos vemos en la próxima. Adiós.